Bienvenido de nuevo a la segunda parte. En la primera parte resolvimos estas dos primeras ecuaciones. En este video resolveremos estas dos últimas ecuaciones. Observe cómo nuestra ecuación aquí contiene fracciones para que podamos realizar el paso 1 opcional, que dice multiplicar para borrar cualquier fracción o decimales. Entonces, debido a que ambas fracciones tienen el denominador de 6, tenemos la opción de borrar las fracciones de la ecuación, multiplicando ambos lados de la ecuación por 6. Avancemos y hagamos esto. Así que seguiremos adelante y multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 6, nuevamente este es un paso opcional, si quisiéramos, podríamos trabajar con las fracciones. Además, si los denominadores fueran diferentes, multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador. Entonces seguimos y distribuimos 6 aquí, así como aquí, y nuevamente eliminará las fracciones de la ecuación. Observe que nuestro primer producto aquí es 6, o 6 sobre 1, multiplicado por 5 6d. Observe cómo 6 dividido entre 6 se simplifica a 1, por lo que nuestro producto es solo 5d. Entonces tenemos 5d, y luego 6 veces 2 es 12, entonces más 12 igual, bueno, 6 veces 1 6d solo será 1d o d. Y luego 6 por 6 es 36, tenemos más 36. Observe ahora que tenemos una ecuación que no contiene fracciones. Podemos omitir el paso 2 porque no tenemos paréntesis o términos similares en el lado izquierdo o derecho de la ecuación. Paso 3 queremos sumar o restar, para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Observe cómo aquí tenemos términos variables en ambos lados, por lo que al mirar el lado derecho tenemos este término d, que podemos considerar como 1d, así que para deshacer esto o eliminar esto del lado derecho de la ecuación, podemos restar una d de ambos lados. Observe que d menos d, o una d menos una d es 0. Entonces tenemos 5d menos 1d, eso es 4d, más 12, es igual a 36. Todavía estamos en el paso 3, queremos aislar el término variable 4d, por lo que queremos deshacer esto más 12, por lo que restaremos 12 de ambos lados de la ecuación. 12 menos 12 es 0, entonces ahora tenemos 4d, es igual a 36 menos 12 es igual a 24. Ahora estamos en el paso 4, queremos multiplicar o dividir para aislar la variable, entonces 4d significa 4 veces d, así que para deshacer esta multiplicación y resolver d, dividimos ambos lados por 4. 4 dividido entre 4 se simplifica a 1, una vez d es d, y 24 dividido entre 4 es igual a 6. Entonces nuestra solución es d es igual a 6. Observe que el paso 5 es verificar la solución, lo que significa que si d es igual a 6 es nuestra solución, si sustituimos 6 por d en la ecuación, debería satisfacer la ecuación, es decir, el lado izquierdo de la ecuación debe ser igual al lado derecho, cuando d es igual a 6. Y vamos a ver esto en la calculadora. Tenemos 5 6 veces d, que es 6. Más 2, en el lado izquierdo, que es igual a 7. En el lado derecho tenemos 1 6, multiplicado por 6. Más 6, que también son 7. Verificando que nuestra solución es correcta. Ahora mire la siguiente ecuación, podemos omitir el paso 1 porque no tenemos fracciones ni decimales. Paso 2. Queremos simplificar cada lado de la ecuación, limpiando el paréntesis y combinando términos semejantes. Observe que en el lado izquierdo de la ecuación tenemos estos paréntesis, por lo que queremos borrarlos y combinar términos semejantes. Entonces, si es útil, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí para borrar el paréntesis, y debido a la resta podemos pensar en distribuir uno negativo aquí. Entonces tendríamos 3m menos 4. Y luego negativo una vez negativo 5m, eso sería positivo 5m más 5m, y luego negativo una vez positivo 7 es negativo 7, entonces tendríamos menos 7 es igual a 12 metros menos 47. Todavía estamos en el paso 2, observe como en el lado izquierdo tenemos términos similares, tenemos dos términos m, y tenemos dos constantes, que podemos combinar. 3m más 5m son 8m. Negativo 4 menos 7 es negativo 11, entonces menos 11, es igual a 12 metros menos 47. Paso 3, queremos sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Observe cómo en este momento tenemos términos variables en ambos lados, así que al mirar el lado derecho, observe cómo tenemos este término positivo de 12 metros.
Así que para deshacer o eliminar esto del lado derecho, podemos restar 12 metros de ambos lados. Observe cómo a la derecha, 12 metros menos 12 metros es 0, por lo que ahora tenemos 8m menos 12 metros. Eso es negativo 4m, menos 11 es igual a negativo 47. Todavía estamos en el paso 3, queremos aislar el término variable, por lo que queremos aislar 4m negativos en el lado izquierdo, por lo que no queremos esto menos 11 aquí, así que deshacemos menos 11, agregando 11 a ambos lados de la ecuación. Negativo 11 más 11 es 0, entonces ahora tenemos 4m negativos igual a negativo 47 más 11 es negativo 36. Paso 4. Multiplique o divida para aislar la variable. Bien, negativo 4m significa negativo 4 veces m, así que para deshacer esta multiplicación, y resolver m dividimos ambos lados entre 4 negativos. El negativo 4 dividido por el negativo 4 se simplifica a 1, 1m es solo m, y tenemos el negativo 36 dividido por el negativo 4, que es igual al 9 positivo. Entonces nuestra solución es m es igual a 9. Y le animo a sustituir 9 por m, en la ecuación original, para verificar que la solución sea correcta. Pero volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que la solución a esta ecuación es d es igual a 6, y la solución a esta última ecuación es m es igual a 9. Espero que hayas encontrado esto útil.